Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos al repaso de esta lección. Un feliz sábado para todos. Como ya es de costumbre, estamos transmitiendo desde nuestra casa. Vamos a hacer el repaso de la lección número 12, cómo abordar pasajes difíciles. Y el versículo de memoria lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, y a la letra dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, y es palabra de Dios. Antes de empezar, como ya sabemos que somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia sin fronteras, vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios maravilloso y poderoso. Queremos estudiar tu palabra, oh Señor, y necesitamos la unción del Espíritu Santo. Así que bendice a cada persona que nos escucha y bendícenos nosotros, Señor, a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos y familiares que me escuchan, vamos a hacer el repaso de la lección número 12. Y antes de empezar, dice Pedro, el apóstol de Jesús, manifiesta Pedro que fue henchido y fue lleno del Espíritu Santo. Él mismo manifiesta que el hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Quiero manifestarte en esta mañana si el mismo Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo, que predicó un sermón y se bautizaron como 3,000 personas, dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, ¿cómo sería para nuestros días hoy? Pero también tenemos que entender que lo que dice Pedro, lo dice que Dios tiene paciencia para nuestra salvación. Eso quiere decir, mi querido hermano, que hay un contexto en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no está diciendo que toda la Biblia es difícil de entender. Pedro está diciendo que hay algunos pasajes que son difíciles de entender. Y esta mañana vamos a abordar esos pasajes con mucho tacto, con mucho cuidado y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que te invito a que nos acompañes en este repaso de la lección, que puedas interactuar con nosotros y que la paz de Dios sea con todos vosotros. También puedo citar un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, donde dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, que hay algunos textos que usted va a encontrar en la palabra de Dios que va a ser difíciles de entender. Y tal vez la misma palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29 está diciendo que tal vez tú nunca llegues a entender esos pasajes. Tienes que esperar hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez y te los pueda explicar. Quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano y amigo que me escuchas, que cada persona va mejorando su temperamento de acuerdo a los libros que él lea. Yo te quiero invitar en esta mañana a que entres en comunión con Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Las mejores instrucciones se encuentran en la palabra de Dios, pero la gente quiere encontrar instrucciones en series de televisión, en películas, en narcotráfico, a través de las novelas. Pero yo te quiero manifestar, mi querido hermano, en esta mañana, que si tú quieres tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios, ve a ella. Porque tal vez la palabra de Dios, las personas se familiarizan con lo que ellos llevan a su mente a través de la lectura o a través de lo que escuchan. Yo te quiero decir que las malas interpretaciones de la palabra de Dios se deben al carecimiento de la unción del Espíritu Santo. Es decir, que muchas personas carecen de la ayuda del Espíritu Santo y tienen muy poco conocimiento y dicen lo que la Biblia no está diciendo. Para empezar a descifrar este repaso de la lección, quiero decirte en esta mañana que muchas personas saben de Cristo, pero no conocen a Cristo.
Muchas personas tuercen las escrituras para ocultar la verdad. Yo te quiero invitar en esta mañana que si tú eres un predicador, que si perteneces a una comunidad cristiana, que si perteneces a la iglesia donde yo pertenezco, te invito en esta mañana a que no utilices la palabra de Dios para manifestar tus propias teorías o tus propias prácticas. Nosotros somos representantes del Rey del Universo, es decir, de Cristo Jesús, y tenemos que representarlo de forma excelente. Así que te invito en esta mañana a que tú tengas especial cuidado en lo que dices y en lo que manifiestas, porque también la palabra de Dios te va a traer en cuenta, o Dios te va a traer en cuenta, o te va a traer a colación todas las personas que tropezaron por ti de acuerdo al mensaje que tú has transmitido. Y te quiero manifestar que no falsifiques la obra de Dios. Satanás es el falsificador de la obra de Dios. Y si tú quieres tener poder al predicar la palabra de Dios, la única invitación que te hago en esta mañana es que cada vez que vayas a la palabra de Dios, lo hagas con oración, que lo hagas con una entrega personal y que lo hagas con oración ferviente. Vamos a empezar estudiando un texto que se encuentra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. Pablo le envía esta carta a Timoteo y dice lo siguiente: recuérdales esto, exhórtalos ante el Señor a que no contiendan acerca de palabras. Es decir, que el mismo Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo que la palabra de Dios no es para entrar en contienda. Sigue diciendo, eso para nada sirve, sino para echar a perder a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de Dios. La invitación que nos está haciendo Pablo a través de este escrito es que él le está manifestando que cada vez que tú utilices la palabra de Dios, lo tienes que hacer para llevar al encuentro a las personas que te escuchan, valga la redundancia, a un encuentro personal con Cristo Jesús. Y me encontraba hace algunos días atrás con un personaje que me decía que él lee la palabra de Dios como cualquier otro libro. Y también me decía que Dios no inspiró al hombre, sino que el hombre se inspiró en Dios. Yo te quiero decir en esta mañana con toda honestidad que ningún ser humano, llámese erudito, llámese cristiano, llámese de cualquier denominación, puede decir con honestidad que no ha encontrado un pasaje bíblico en la Escritura que sea difícil de entender. Pero yo te quiero decir en esta mañana que si tú vas a la palabra de Dios sin interés, Dios no te puede mostrar la sabiduría que allí está representada. Pero si tú vas a la palabra de Dios con interés, con un corazón entregado, con un corazón humilde, Dios está dispuesto a mostrarte las verdades que están allí ocultas. Pero quiero decirte también en esta mañana que Pablo está diciendo que yo tengo que presentarme delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Dos principios. Primer principio, nosotros tenemos un conocimiento finito, pero Dios tiene una sabiduría infinita. Cuando tú encuentres en la palabra de Dios pasajes que no puedes entender, no te lastimes, no te hagas daño. No cuestiones la autoridad de la palabra de Dios, no cuestiones su inspiración, no cuestiones su revelación. Tal vez con paciencia Dios te puede mostrar a través de otros textos el significado de ese texto. Pero también cuando tú encuentres que hay pasajes que no puedes entender, la única invitación que te hago en esta mañana es que no vayas a decir que todos los escritos de la palabra de Dios son falsos, porque estás cuestionando la palabra de Dios. Y antes de empezar con la segunda parte de esta lección, quiero decirte que si no contamos con la dirección del Espíritu Santo,
vamos a actuar de manera errónea al interpretar la palabra de Dios y también al explicarla a los oyentes. Yo te invito en esta mañana que cada vez que vayas a abrir la palabra de Dios lo hagas con oración. Y cuando no entiendas un texto, la forma más fácil de entender ese texto es buscando el contexto inmediato. Y cuando tú vas a la palabra de Dios con humildad y queriendo que Dios te explique, Dios te va a revelar sus verdades. Pero, siguiendo avanzando en este estudio, vamos a estudiar un texto que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. La palabra de Dios está diciendo aquí que tú tienes que tener cuidado con lo que tú explicas. Ojo con estar explicando cosas que la Biblia no dice. He visto muchos predicadores que son unos cantinflas en los púlpitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que utilizan una palabrería que nadie les entiende y el mensaje no es claro. Yo te quiero invitar en esta mañana que cada vez que tú vayas a predicar la palabra de Dios lo hagas con honestidad. Y si hay algún pasaje que tú no entiendes de la Escritura y hay alguien que te está preguntando que se lo expliques y no lo entiendes, utiliza la sabiduría y utiliza la humildad y utiliza la honestidad. Es mejor quedar bien delante de Dios diciendo que en el momento tú no entiendes ese texto y que te den espacio para tú escudriñarlo y poderlo explicar. Que tal vez utilizar 4 errores. Primer error es información fuera de contexto. Eso es grave. Dar una información el cual la Biblia no te está dando derecho a transmitir, ni Dios mismo te ha dado autorización para que tú dejes ese mensaje y lo distorsiones. No distorsiones la verdad. No manipules pruebas para demostrar que tú tienes la razón. No busques textos en la palabra de Dios para fundamentar tus teorías. Eso es un error grave delante de Dios. Y también es que no utilices respuestas endebles. Si tienes algún pasaje que no puedes entender, es mejor que vayas en oración delante de Dios y el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios tal vez te puede revelar lo que allí está plasmado. Para nosotros entender la palabra de Dios, se nos van a presentar diferentes dificultades y la tenemos que abordar con humildad. No lleves tus propias teorías o tus propias fábulas a las palabras de Dios. Es mejor que tú dejes esas fábulas a un lado y que vayas con humildad delante de Dios cuando vayas a estudiar su palabra. Yo te invito en esta mañana que cada vez que vayas a estudiar la palabra de Dios utilices la sabiduría de Dios. No utilices tus propias palabras, no utilices tu conocimiento humano, no seas un mal representante de Dios. La invitación que te hago en esta mañana es que cada vez que vayas a estudiar la palabra de Dios lo hagas como un escrito está. Y quiero estudiar 2 pasajes muy interesantes que encontré en el repaso de la lección en esta mañana. El primer pasaje lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 6. Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios: y Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? La persona soberbia es la persona altiva, la persona orgullosa, la persona que cree que todo lo sabe, la persona que cree que no necesita aprender de nadie. Pero dice la palabra de Dios y da gracia a los humildes. La palabra humildad es una palabra que se utiliza muy a menudo, pero a veces se le da el significado que Dios no está transmitiendo. Es decir, que muchas veces escucho decir a personas que son humildes porque las relacionan con pobreza, pero conozco muchas personas que son humildes y son muy arrogantes y son orgullosas. Es decir, que la humildad no tiene que ver con eso. La humildad tiene que ver que tú tienes que ir con un corazón dispuesto, con una mente abierta. Es decir,
que cada vez que tú vayas a la palabra de Dios, si tú la quieres entender, saca de tu mente tus propios prejuicios y tus propios preconceptos. Y si tú quieres entender la palabra de Dios, es mejor que le pidas a Dios que te dé sabiduría para que la puedas entender, que se encuentra el pasaje en Santiago capítulo 1, versículo 5. Hay otro texto muy importante que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora, mi querido hermano, en este momento el mundo está sobresaltado y está lleno de temor porque no sabe hasta cuándo vamos a estar con vida o qué nos depara el destino. Pero yo te quiero decir en esta mañana que todo lo que Dios tiene preparado para ti y lo que te quiere brindar está en la palabra de Dios. Así que yo te invito que cada vez que te sientas sobresaltado, que tú quieres llevar tus ideas, tus propias ideas a la palabra de Dios, yo te invito a que la hagas a un lado y que vayas a la palabra de Dios con humildad. Y cuando tú vas con humildad y no vas con conceptos preconcebidos, Dios te va a revelar lo que la palabra de Dios tiene preparado para ti. Así que Dios te invita en esta mañana que te humilles y llora. Si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, hay que hacer una serie de pasos. Primero, humillarse delante de Dios. Segundo, ora. Busca a Dios de todo corazón. Aléjate del pecado. Entonces Dios dice que oirá desde el cielo tu oración, perdonará tus pecados y sanará la tierra. Así que la invitación que te hago en esta mañana es que nosotros ahora vemos oscuramente, pero muy pronto veremos a Dios, a Cristo Jesús, venir en gloria a buscar a su pueblo. Siguiendo avanzando en este estudio, hay algo que quiero manifestar antes de leer el versículo de memoria, o el versículo que voy a utilizar para esta parte. Y es que te quiero decir que antes que vayas a la palabra de Dios para leerla y predicarla a los demás, es necesario que tú abandones todos tus prejuicios. Porque Dios nunca le va a mostrar la verdad a una persona que vaya con conceptos preconcebidos. Dios nunca le va a revelar la verdad a una persona que no quiere encontrarse con Dios con un corazón sincero. Y cuando tú encuentres la verdad que se encuentra plasmada en la palabra de Dios, la invitación que te hago en esta mañana es que si ya tú conociste esa verdad, la puedas compartir con otras personas. Esa es la invitación que te hago. Y vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 9. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, encontramos un pasaje muy interesante. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desfallecemos. Cuando nosotros empezamos muchas ocasiones a estudiar la palabra de Dios, a simple vista no entendemos, y les voy a contar un corto testimonio. Yo llegué a la iglesia adventista del séptimo día porque me hicieron una invitación. Llegué a la iglesia, me bauticé, entré a esta iglesia, no entendía muchas cosas, no tenía conocimiento, no sabía cómo manejarme dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo me puso en mi mente que me levantara bien temprano. Me levantaba a las 4 de la mañana, me leía 10 capítulos, 15 capítulos, un libro entero de la palabra de Dios. Y Dios me fue abriendo el entendimiento y fue entendiendo la palabra de Dios. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces para tú entender la palabra de Dios no te tienes que cansar de estudiarla. Estúdiala con esfuerzo. Si tú quieres alcanzar la victoria al entender la palabra de Dios, estúdiala con tenacidad. No desmayes. Y tal vez cuando estés buscando algo que Dios o que tú quieres conocer, tal vez Dios no te va a mostrar eso y vas a empezar a enriquecer tu intelecto y tu conocimiento, tu sabiduría. Y tal vez en un momento no muy lejano Dios te va a mostrar lo que tú estabas buscando con estos textos. Por eso cuando tú no entiendas a primera mano un versículo de la Biblia,
La invitación que te hago en esta mañana es que nunca creas que lo que está diciendo la palabra de Dios es falso o es erróneo. No cuestiones la autoridad de la palabra de Dios. Sigue adelante. Y si no puedes comprobar algo a primera vista o en corto tiempo, no vayas a pensar que no tiene cómo comprobarse. Llega el momento que Dios te va a mostrar su interpretación. Pero también te quiero decir que cuando no encuentres el significado correcto, el que tú deseas en algunos textos, yo te invito a que sigas adelante, confiando y creyendo en los pasajes que ya has entendido. Y Dios te va a acompañar a través del Espíritu Santo para mostrarte toda su verdad. La última parte de esta lección se llama afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Y te quiero hacer una invitación antes de llegar al versículo que voy a utilizar para esta parte. Hagamos ayuno personal para entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aceptar a nuestro Dios como nuestro huésped y como nuestro guía principal. Si tú quieres entender la palabra de Dios, la invitación que yo te hago es que cada vez que vayas a abrir la palabra de Dios, lo hagas con mucha oración. Lo hagas con mucha humildad. Porque si tú eres humilde y si eres una persona obediente, Dios te va a mostrar todas las verdades que están aquí ocultas. Pero lo más interesante y por lo cual las personas no entienden la palabra de Dios es porque han descuidado la oración. Si tú oras y haces oración y haces ayuno personal, Dios está dispuesto a mostrarte los secretos que se encuentran en la palabra de Dios. Así que la invitación que te hago es que como individuo y como iglesia utilices la oración fervorosa y Dios estará dispuesto a abrirte un mar de conocimiento para que tú entiendas su palabra. Voy a utilizar varios versículos, tal vez 2 o 3, pero la invitación que te quiero hacer en esta mañana es que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, que los textos que tú no entiendes, la mejor herramienta que tú puedes utilizar para entenderlo es la misma palabra de Dios. Así que la misma Biblia se defiende a sí misma. Cada vez que tú encuentres un texto que no puedes entender, la forma más fácil de entenderla es buscar su contexto inmediato. Así que la mejor herramienta para entender la palabra de Dios es la misma Biblia. Y vamos a mostrar varios ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra de Dios: estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Estos eran los bereanos. Pablo y Silas llegaron a Berea, llegaron a la sinagoga el sábado y empezaron a predicar la palabra de Dios. Pero me llama la atención dos detalles que se encuentran en este texto que les acabo de leer. Primero, cuando Pablo predicaba, ellos abrieron el corazón para escuchar la palabra de Dios. Pero luego, ellos utilizaban la misma palabra de Dios para verificar que si la enseñanza que le dio Pablo ese día era correcta. Así que la invitación que yo te hago, mi querido hermano, amigo, o compañero o familiar que me escuchas, es que si tú perteneces a cualquier iglesia, no vayas a la iglesia solamente para levantar las manos, para decir aleluya y para decir gloria a Dios. La invitación que yo te hago en esta mañana es que no utilices una frase "el pastor dijo", porque en la Biblia dice "así dice Jehová". Y si escuchas algún mensaje y abres tu corazón, llega a tu casa, utiliza la oración, utiliza la humildad, deja a un lado los preconceptos, deja a un lado los prejuicios y dile al Espíritu Santo que te enseñe si es el mensaje que escuchaste va de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. El segundo texto que voy a utilizar está en Hechos, capítulo 8, versículo 35. Hechos, capítulo 8, versículo 35. Dice la palabra de Dios:
Entonces, mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ese es el versículo 36. Vamos a leer el 35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No tenemos tiempo para leer toda la historia de Felipe y el etíope. El etíope viajaba de Jerusalén a Gaza y venía leyendo una porción de la palabra de Dios. Y si nosotros leemos todo el contexto, vamos a entender que venía leyendo Isaías capítulo 53. Pero él venía leyendo Isaías 53, pero el etíope no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque no había quien le explicara. Pero el Espíritu Santo le dice a Felipe y lo traslada hasta el etíope y le dice que se acerque a ese carro y le explique la palabra de Dios. El segundo detalle interesante es que Felipe no utilizó sus propios argumentos. Felipe no utilizó su filosofía humana. Felipe no utilizó Google, es decir, no utilizó la ciencia para predicar o para explicarle la palabra de Dios al etíope. Felipe no utilizó argumentos extrabíblicos, es decir, Felipe utilizó la misma palabra de Dios. Y hay un detalle interesante en el versículo de Hechos, el versículo 35, donde dice que Felipe, empezando desde ese pasaje, es decir, que desde Isaías, lo paseó por toda la Biblia y le demostró que estaba hablando de Cristo Jesús. El etíope entendió el mensaje y el etíope entregó allí su vida a Cristo Jesús. Es decir, mi querido amigo y hermano, tú que utilizas la palabra de Dios o tal vez que tú predicas, la mejor recomendación para predicar la palabra de Dios y la mejor herramienta para abordar un texto que tú no puedes entender es la misma palabra de Dios. Y voy a leer un último texto que se encuentra en Hechos, capítulo 15, versículo 15. Hechos, capítulo 15, versículo 15 dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Aparentemente, leyendo esos dos textos no entendemos nada, pero si leemos todo el capítulo 15 podemos entender que en el primer concilio que hubo en Jerusalén hubo una disputa entre los discípulos, porque ellos creían, algunos de los fariseos que estaban convertidos al cristianismo, ellos pensaban que cada vez que un gentil se entregaba a Cristo Jesús, lo aceptaba y se bautizaba, era necesario de ser circuncidado. Y ellos estaban en una reunión, todos llegaron a un concilio, todos aportaron sus ideas, pero ellos entendieron que las ideas de ellos no eran lo más recurrente ni lo más sabio para llegar a una conclusión. Ellos entendieron que lo más sensato era ir a la palabra de Dios. Y empezaron a investigar en la palabra de Dios y entendieron que los profetas habían escrito que Dios iba a restaurar la tienda de David y que era necesario que todas aquellas personas que se habían dispersado, que se habían apartado del verdadero mensaje, volvieran al camino de la salvación. Así que la invitación que te hago en esta mañana, mi querido amigo, hermano y familiar que me escuchas, es que cada vez que vayas a abordar un pasaje difícil, utilicen los métodos que acabamos de estudiar. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que tengas un feliz sábado y terminamos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos. Bendice a cada persona que se encuentra en su hogar, en su carro, en la calle, donde quiera que esté. Que tú los bendigas grandemente y que puedan entender la palabra de Dios con oración y con la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.